El apóstol Pedro nos ha ilustrado en capítulos anteriores acerca de cómo el Espíritu Santo lo guiaba para animar a los creyentes. Todo predicador de las Sagradas Escrituras es un animador, no es un entretenedor. Es alguien que exhorta, no es alguien que entretiene. Y cuando se habla de animar, entonces el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, no está animando esa parte almática que nos hace sentir tristes o contentos, ni está trayendo consuelo sobre situaciones temporales. Él dirige la carta a una serie de personas que, créanme, mis hermanos y hermanas, lo que tú estés pasando en este momento es seguramente muy difícil, pero si lo comparamos con lo que esos hermanos vivían hace 2000 años, que ya todos están a buen recaudo en el Señor, porque ahora esperan entre los que han muerto a que el Señor Jesús retorne juntamente con ellos. Entonces no es minimizando lo que te ocurre ni engrandeciendo lo que a ellos, que ya nos ha ilustrado un poco la lectura juiciosa que hemos hecho de Santiago y la que hemos hecho de Hebreos, lo que le ocurría a estos hermanos perseguidos en un sistema en el cual el imperio, a través desde el mismo César hasta el último de sus soldados, en cualquiera de su extensa y vasta cobertura, se levantaban en contra de todo aquello que fuera Dios. Entonces él no se podía colocar a darles pañitos de agua tibia, aún tranquilos que la cosa va a cambiar. Ante la inminente muerte de algunos de ellos, ya fuese de causas naturales o por la violencia que se ejercía, ya pues fuese lo uno o lo otro, no tiene ninguna diferencia, porque todos esperan el regreso del Señor al igual que nosotros. Entonces él los afianza en el capítulo 1 en lo que era haber creído. Diga conmigo, haber creído. Luego empieza a hablarles de cómo debía ser su relación con el Padre, Dios, por lo que por la benevolencia del Espíritu Santo uno puede entender. ¿Sabe que estuve pensando que una persona que no ha nacido de nuevo le queda muy difícil entender el mensaje de las Sagradas Escrituras? Y no estamos refiriéndonos a que el que no ha nacido de nuevo sea falto de inteligencia, por el contrario, los puede haber muy sabios, pero esa sabiduría no les sirve para nada en este terreno de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Dios ha comunicado. Entonces pensaba que es como tratar de enseñarle trigonometría a un simio, a un orangután, y que además aprendiera trigonometría y la enseñara a otros. Es absolutamente imposible. El Señor Jesús se lo dijo a alguien como Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver ni puede entrar al reino. Entonces no es por sabiduría humana, y por eso el apóstol hace hincapié acerca de que se estaba refiriendo a personas que ya habían nacido de nuevo y que las circunstancias podían ser muy difíciles, pero en últimas estaba ministrando a la eternidad de cada uno de ellos. Entonces por eso, en medio de esa persecución tan agobiante, pudo dirigirse a ellos y decirles: este es el comportamiento que un nacido de nuevo ha de tener en su relación con Dios Padre, con el Dios Hijo y con el Dios Espíritu Santo. Pero fue más allá.
y habló de cómo el creyente debía relacionarse en su vida laboral, fuese el amo o fuese el esclavo creyente, porque estaban representando ahí a Cristo en medio de esa situación difícil. También les habló de sujetarse al rey, en aquella época refiriéndose a Nerón, el mismo que los estaba persiguiendo, y les explicó que era a causa de que eran representantes de Dios, y si morían a manos de Él o si sus bienes jamás les retornaban, en fin, todas esas cosas realmente no importaba, porque todo lo temporal pasa, y como dice Pablo en una de sus cartas, realmente lo eterno es lo que permanece. También les dijo que debían sujetarse a los gobernantes que el rey había colocado, y también pasó al escenario de cómo debe un creyente vivir su relación de pareja, y le habló primero a las hermanas y les explicó que eran representantes del reino allí en esa relación, y a los maridos también. Entonces podemos ver cómo lo eterno se aplica a lo temporal, pero una persona que tenga los ojos solo en lo temporal pierde de vista lo eterno, y es un error tremendo, porque en cualquier momento partimos y todo lo temporal se quedará. Pablo dijo en cuanto a las finanzas que nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. El Señor Jesús habló en frente a la relación matrimonial y dijo que en la resurrección ya nadie tomará marido y nadie tomará mujer, nadie se dará en casamiento. Esa necesidad temporal de la actualidad no la tendremos. También Pablo, como Pedro lo cita en su carta, entonces ya vimos en algunas de las que hemos visto del apóstol cómo es la relación con los hijos, pero esa relación tampoco es eterna. En la eternidad las cosas entenderemos por qué era necesario haber nacido de nuevo, para entender la fácil trigonometría de Dios. Si tú has tenido la experiencia de nacer de nuevo y de renovar el entendimiento, habrás notado ya lo diferente que reaccionas por el conocimiento espiritual que tienes ante el día a día aquí en esta vida temporal. Si esas cosas todavía te arrebatan, si esas cosas todavía te sacan de base, si esas cosas todavía te afligen y te quitan el sueño, sería muy bueno que revisaras qué no has entregado a Dios, porque quiero recordarte que tú y yo no tenemos el control absolutamente de nada. Juan el Bautista dijo que nadie recibe nada si Dios no se lo ha dado. Está en el capítulo 4 cuando habla con Nicodemo. Más adelante, en palabras de Juan el Evangelista, tomando palabras de Juan el Bautista, dice eso. Creo que es en el capítulo 3, versículo 27. Entonces no tendríamos nada en la mano si Dios no... sería ridículo entonces uno creer que gobierna sobre algo acá, sobre la faz de la tierra. Totalmente ridículo, no encuentro otra palabra más cuerda. Entonces el apóstol ahora les dice, y continúa en un planteamiento general a todo creyente, cómo debe ser entonces la relación con aquellos que ya han nacido de nuevo. Ya salimos de esa parte íntima de las parejas y ahora vuelve y se expresa hacia el cuerpo y les dice, finalmente él está afianzándolos en lo eterno, haciéndoles vivir su carácter eterno en lo temporal. Les dice, sean todos o sed todos de un mismo sentir. La unidad que hay entre los creyentes debe ser manifiesta. Cuando realmente ha habido renovación de entendimiento, fluye sin ningún estorbo. La persona que ha nacido de nuevo entiende que es un hijo o una hija de ¿quién?
de Dios y que no es el único o la única que ha creído. Casi que podría decirles, sin temor a equivocarme, que las relaciones familiares en el aspecto biológico pasan a ocupar un lugar secundario sin dejar de ser importantes, porque resulta que ahora tú y yo, por ser hijos de Dios, somos hermanos y hermanas entre nosotros, y esa es la familia. Ahora entiende uno pasajes como los que hay en Gálatas 6, cuando el apóstol Pablo habla de que hagamos partícipes de toda cosa buena, principalmente entre los de la familia de la fe. El Señor Jesús se comportó de la misma manera porque Él es el que nos ha dejado ejemplo. Y recordemos que Él le dijo a alguien que le llevó un recado, diciéndole: allá afuera están tu madre biológica y tus hermanos biológicos. Y Él le contesta a esa persona: mi madre y mis hermanos son estos, los que habían creído en Él, que escuchan la voz de mi Padre que está en el cielo y la obedecen. Entonces, sin ser grosero, porque la sinceridad no implica altanería, Él expresó a aquellos que le escuchaban y habían nacido de nuevo, que ahora eran familia, y Dios le permitía llamarse hermanos y hermanas a raíz del nuevo nacimiento. Habían nacido de papá y mamá, lógico, pero el nuevo nacimiento nos engendra en Dios. El Espíritu Santo nos coloca en una situación distinta. Entonces, a esos nacidos de nuevo, a los que se congregan, no sé si podrían hacerlo con tantas comodidades como usted y yo ahora tenemos, en donde llegamos y el parqueadero prácticamente nos deja ahí. Podría entrar usted, casi que podríamos traer cargado, encuentra sillitas, aire, al que le gusta el calor se halla en la parte caribeña, y tenemos toda esta tecnología al servicio, la agüita ahí. No sé si podrían hacerlo así, pero lo que sí sé es que somos tan familia de Dios como lo eran ellos hace 2000 años en medio de esa persecución. Y la unidad a la que está llamando el Espíritu Santo a través de Pedro es la misma que debemos tener entre nosotros, los que ahora nos congregamos en esta congregación local, y evidentemente con todas aquellas otras congregaciones locales que en la revelación el Espíritu Santo les quiera engendrar. Entonces dice: sed todos de un mismo sentir, pero no está hablando de una iniciativa de unidad que usted y yo como seres humanos a través de un comité podamos decir: los parámetros de tener un mismo sentir entre nosotros son estos, 1, 2, 3. El Espíritu Santo no nos deja ni escoger eso. Entonces nos da un ejemplo y dice, por ejemplo, sean compasivos. Diga conmigo: compasivos. La compasión, en primer lugar, en el punto principal, no tiene que ver en compartir cosas materiales, cosas que si tengo dos, pues puedo dar una. Eso también se hace, pero a lo que el apóstol apunta es la compasión que hubo en el corazón del Padre para permitir que su Hijo unigénito tuviese que venir a este planeta para entregar la vida eterna a una humanidad que iba hacia el despeñadero, para que todo aquel que en Jesús creyese no se perdiera, sino que tuviera ¿qué? Vida eterna. Usted y yo tenemos un mensaje que no lo tiene todo el mundo, un mensaje inclusive que no lo tienen aquellos que, sapientes en Biblia, no han nacido de nuevo, porque están en la situación de Saulo, que conociendo mucho las Sagradas Escrituras, sin embargo perseguía a todos aquellos que al Señor Jesús habían recibido. Entonces, la compasión que resalta acá el apóstol inicialmente es que nosotros somos portadores de ese mensaje eterno. Nuestra inclinación hacia los que continúan en tinieblas, con gran énfasis, debe ser compasiva en mayúscula. Usted y yo no podemos entrar en ese apartheid religioso
en el que algunas personas se aíslan y entonces se dicen a sí mismas: somos píos y los demás son impíos. Es esa compasión que el Padre pudo y puede sentir, y por eso dio la provisión en Cristo Jesús para darle una solución a ese alejamiento. Entonces, la compasión con la que nos relacionamos con los que no son creyentes, estén en la obra de la carne que estén en el lugar que se encuentren, entre nuestra familia biológica, entre nuestros amigos, aún entre nuestros enemigos que no faltan. Entonces resulta que el Padre se relaciona a través de nosotros con la humanidad, porque ya tenemos el mensaje. Desde luego, usted y yo estuvimos ahí. Alguien sintió la compasión del Padre por cada uno y por cada una de nosotros y se atrevió a entregarnos el mensaje. Inclusive gente que tú y yo no conocíamos vino a nosotros y nos ha ido edificando durante mucho tiempo. Entonces dice: entre ustedes deben ser compasivos, no solamente abrazarse los unos a los otros porque ya están en Cristo, sino es ser portadores del Evangelio allí donde se encuentren. Yo les garantizo que John y Cristina, Dios les ha dado la oportunidad de un gran regalo, pero a donde vayan van a ser los portadores de este mensaje. ¿Qué me importa a mí qué raza tiene el que no ha nacido de nuevo, o en qué estrato vive, o si es ateo o medio religioso? Eso no nos importa. Todos son candidatos para entregarles el mensaje del Evangelio. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que nos haría pescadores ¿de qué? De hombres. Pescadores de hombres. Pero ¿pescarlos para qué? Bueno, en segundo lugar, otra de las cosas que el Espíritu Santo dice es que debemos amarnos fraternalmente. Cuando habla de ese amor, es el ágape. Y fraternalmente es porque va más allá del compañerismo y la simpatía. Seámonos sinceros. En lo natural, algunos de nosotros, si nos miráramos sin el ágape, nos caeríamos verdaderamente mal y supremamente gordos los unos a los otros. Hay gente que en lo humano no me cae bien, me parece que no se viste de la forma en como se debería vestir, no come de la manera que debería comer, no tiene la cultura que debería, el estudio, el roce que a mí me gustaría. Pero esas cosas son de una mentalidad caída y además no renovada. Si como creyente sigo pensando de la misma manera, discúlpame, algo está ocurriendo también. Amándoos fraternalmente, entonces, va más allá del compañerismo y de la simpatía. El tema aquí es grande. El tema es que somos familia de Dios. Diga conmigo, familia de Dios. Dígalo, familia de Dios. A nosotros ya no nos puede seguir uniendo si estudiamos lo mismo, si somos colegas, si nacimos en la misma comuna o tenemos los mismos intereses financieros. Eso entre nosotros ya no se puede dar. Y si se da, el apóstol a aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo expropiados y que están en una situación difícil, quiere recordarles que lo que los va a mantener como un bloque hacia aquellos que los están persiguiendo, para no responderles con las mismas armas a los que no han nacido de nuevo, sino poderles entregar el mensaje del Evangelio, así sea necesario, muriendo, como lo hizo Esteban, cuando siendo apedreado le pidió al Padre que no les tuviera en cuenta ese pecado, porque él entendía, a pesar de estar entregando su vida biológica, de que estaban obrando así porque no habían entendido el mensaje que él se había comprendido. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Es tremendo esto. Entonces también nos dice que debemos ser, en tercer lugar, misericordiosos. Diga conmigo, misericordia. Las presiones, amigos y amigas, de esta vida son comunes a todos, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo.
entonces la misericordia de Dios a través de nosotros debe ser igual. Porque dice que el Padre hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos y ¿qué? E injustos. Créame, el sol sale para todos, para el que está siendo victimizado como para el victimario. Dios no dice, bueno, hoy solo va a salir el sol para los que son mis hijos. Es lo mismo que la salvación. Somos egoístas, claro, inicialmente por falta de madurez, porque seguimos arrastrando muchas conductas de la vieja naturaleza mientras salimos de ellas. Pero resulta que en la cruz del Calvario el Señor Jesús no murió por los que creían en Él o creerían en Él solamente. La provisión de la cruz es para todo el género humano, para todas las generaciones de hombres y mujeres. Somos egoístas, claro, como niños recién nacidos pensamos que nuestro padre y nuestra madre solo deben ministrarnos a nosotros, pero cuando avanzamos nos damos cuenta que sería completamente impensable de parte de Dios, que lo abarca todo, que el Señor Jesús hubiera sido sacrificado en la cruz solo por los que creen. Porque mira que el versículo dice que amó Dios ¿a quién? Al mundo. No dijo a los que crean, sino que la provisión está para todos. Entonces nosotros debemos colocarnos en la situación del otro, porque en últimas la situación del otro es la nuestra. Entonces la misericordia debe empezar por nosotros, que somos los hermanos y las hermanas en Cristo, la familia de Dios. El asunto es que si no lo practicamos, nos vamos aislando y nos vamos convirtiendo en una especie de tumor. Nos aislamos y los tumores pueden estar en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Los tumores le hacen daño al cuerpo. Entonces, la misericordia, cuando es ausente en nosotros, nos hace formar grupos, nos hace formar divisiones, así sea de amor, pero al excluir, entonces le evitamos a Dios amar al otro a través de nosotros. Tener misericordia. Diga conmigo, misericordia. Otra cosa a la que nos invita es que seamos amigables. Amigables. La amistad cobra un sentido muy diferente en Cristo Jesús. El Señor Jesús no trató de una manera descortés a Judas cuando lo entregó. Por el contrario, le dijo, amigo, con un beso me entregas. Va más allá de la correspondencia. La amistad en Cristo es sin acepción de personas. Porque quiero recordarles, siendo repetitivo, es que somos representantes de Dios. Dios ama a través de mí. Dios ama a través de ti. Dios ama incondicionalmente. Él agapa. La persona huraña acá no tiene razón de ser. Si está en Cristo y sigue de esa manera, ese aislarse me muestra no que sea una persona muy especial, sino que tiene un problema en su carácter. En su carácter, porque ha frenado que el carácter de Cristo esté en él. El Señor Jesús siempre estuvo dispuesto para todos aquellos, pero no lo hacía de suyo, sino que él venía a representar al Padre. Si usted lee el Evangelio de Juan, va a decir, yo no hago nada que mi Padre no quiera. Lo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Para avanzar en eso, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, él pudo decir, amen a sus enemigos. ¿En qué otra doctrina encontramos nosotros frases como esa? Ame a sus enemigos. Entonces, como él viene colocando una piedra sobre piedra, él ya nos expresó muchas cosas, pero quiere empezar a concretar porque la carta se le está acabando. Y entonces ya empieza a ser específico. No devolviendo ¿qué? Mal. ¿Por qué? Por mal. Este asunto es bien difícil si no soy consciente
de quien me habita. El creyente que tiene el Espíritu Santo como visitante podría escudarse en eso, pero aquellos que tenemos al Espíritu Santo como habitante, somos como el cultivo de Dios. Él ha sembrado en nosotros la simiente de Cristo y ha sido colocada allí por el Espíritu, y el Espíritu, escuche bien, tiene unas manifestaciones, llamémoslas fruto. Y si yo me doy cuenta de que cuando alguien me trata mal, yo le devuelvo el mismo trato, algo está ocurriendo, porque el Espíritu es enemigo de todo lo que sea conducta carnal. La carne en un creyente, en cuanto a obras de la carne, no tiene asidero. Tiene asidero la carne en aquel que no ha nacido de nuevo. Ahora, esto es un proceso, diga conmigo, proceso. En la primera carta a los Corintios, Pablo reconoce eso. Él habla del hombre natural, él habla del hombre carnal y él habla del hombre espiritual. Habla del hombre natural cuando solo de padre y madre ha nacido. Habla del creyente carnal cuando naciendo de nuevo está todavía renovando su mente. Y habla del hombre o la persona espiritual cuando el Espíritu Santo es el que gobierna en esa vida, es el que lo ha llenado de su presencia, y aunque vivimos en la carne, o sea en este cuerpo, no militamos según las obras de la carne. En algún pasaje el apóstol Pablo dice a los creyentes: no reaccionen como hombres, es decir, no respondan con la conducta natural que traían, sino con la nueva que han recibido, con la nueva naturaleza. Entonces, cada que devuelvo mal por mal, estoy fallando, porque hay todavía en mí conductas de la persona natural que no ha nacido de nuevo, y eso no está bien, porque ahorita Él nos va a mostrar el ejemplo. Entonces, hace bien Pedro, como lo hizo el escritor a los Hebreos, porque nos va a hacer colocar los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El autor y consumador de la fe. Está bien, hay muchos creyentes que uno puede admirar. Hay muchas personas que al escucharles cómo hablan o al leer lo que escriben, yo puedo por allá todavía sentir que soy fan como de otro ser humano. Pero Pedro, como todos los escritores del Nuevo Testamento, quieren llevarnos a poner los ojos ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Entonces, si todavía devuelvo mal por mal, o devuelvo maldición por maldición, tanto verbal como en actitud. Cuando habla ya de maldición, el mal por mal puede ser un golpe, devuelvo otro. El mal por mal puede ser una actitud, devuelvo otra. Pero aquí empieza a hablarnos, como Santiago lo hizo en el capítulo 3, de la boca. Diga conmigo, boca. Es decir, lo que sale por mi boca. El Señor Jesús dijo que lo que contamina a una persona no es lo que se come y entra por su boca, porque lo que entra por su boca pues pasa por todo su aparato digestivo y en últimas va a la letrina. Él les dijo, lo que contamina a una persona es lo que sale ¿de dónde? De su mente, porque en la mente de la persona que no ha nacido de nuevo están todas las obras de la carne al orden del día. Entonces, realmente usted y yo nos podemos medir, no necesitamos a alguien que nos esté diciendo, mira, usted aproveche todos estos aparatos y grábese. Hoy que todo el mundo anda grabando, pues aprovechese a grabarse, diga, voy a examinarme lo que yo hablo en un día. Tome una de esas grabadorcitas de periodista y grábese. Y de lo que salga de tu boca estará llena ¿qué? Tu mente. Diga conmigo, la mente. Entonces, de nuestra boca debe salir vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido la vida en Cristo Jesús. No debe salir agua amarga de nuestra boca, como dice Santiago. El agua amarga es todo aquello que viene de la naturaleza caída. Entonces, Pedro ya nos dijo que no devolvamos mal. ¿Por qué? Pues disculpe, ¿están aquí amigos? No devolver ¿qué? Mal. ¿Por qué? Por mal. Ni maldición por maldición. ¿Qué tal reaccionas cuando alguien te dice,
fíjate que fulano o fulana de tal o tal grupo selecto anda diciendo esto de ti. Tú que también tienes información del lado de allá, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Lo que sabes también de ellos o qué sale? La bendición que Dios nos mandó a hablar. Entonces dice Pedro, sino por el contrario, hay un estilo de vida que es el estilo de vida espiritual. El día a día que todavía permanecemos acá, alguien puede estar preguntándose, bueno, ¿y eso como dónde se aprende? Pues en las Sagradas Escrituras. Por eso la lectura juiciosa de la palabra. Todo esto que estamos hablando está en las Sagradas Escrituras. No está en ningún otro lado. No es un curso de control de tu mente para que haciendo unos esfuerzos sobrehumanos llegues a controlarte. No es necesario. Aquí no hay represa que cuidar que se rompa, porque resulta que de tu interior deben brotar ríos ¿de qué? De agua viva, que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Entonces dice, sino por el contrario, tu estilo de vida es espiritual, porque cuando naciste de nuevo has nacido del Espíritu, no del Adán que cayó, que ya hartos problemas hemos tenido con esa vieja naturaleza. Y entonces habla de bendecir. Diga conmigo, bendición. Si lo desglosamos, bendecir es bien decir. Bien decir, hablar bien. No estamos hablando de hablar mentiras. Si estoy completamente ocupado y ocupada de lo que el nacer de nuevo implica y la renovación de la mente, entonces ya puedo entender que soy un representante de Dios. Es más que representante, soy un hijo o una hija ¿de quién? De Dios. Esto es maravilloso. Si vivimos a veces orgullosos de nuestros padres terrenales, imagínate ahora que somos hijos de nuestro Padre Celestial. En ese orden de ideas, el bien decir proviene de un estilo de pensamiento consciente que sabe, la persona que ha nacido de nuevo y ha renovado mente, sabe que fue llamada para heredar ¿qué? Bendición. Entonces, de lo que hay ahora dentro de él, es que hablará su boca, casi que automáticamente. Entonces, cuando renunciamos a maldecir, cuando renunciamos a insultar a los demás, entonces empezamos a mostrar el ágape de Dios a través de nosotros. Y ese ágape va inclusive a amar al que está perdido y que nos ofende o que nos vitupera e inclusive que quiere hacernos daño. Este hombre le está diciendo a aquellos creyentes de hace 2000 años que deben bendecir a Nerón, que deben bendecir a los gobernadores que ha colocado y que deben bendecir a aquellos funcionarios o no creyentes que están apropiándose de sus bienes y los están vituperando. ¿Por qué? Porque el insultar ya no está en nosotros. Por una persona que naciendo de nuevo y renovando mente, todavía eso esté, debe revisar muy bien dónde está la fisura. ¿Por qué? Porque hay un amor inagotable por el perdido, o hay un amor inagotable por el inmaduro. Escuche bien, otra cosa es que en la medida en que más se avanza en Dios, más sencillo o sencilla te vuelves. Aló. Entre más avanzas y avanzas en Dios, más humilde te vuelves en el trato hacia los demás. Entonces ya no hablemos solamente de los no creyentes, hablemos de entre los creyentes. Qué chispa con él que está empezando de nuevo, imagínate, todavía diciendo esas cosas. ¿Cuándo será que madura? No. El asunto es, debo estar ahí, soy el hermano o la hermana mayor realmente nacido de nuevo que va en ese acompañamiento. Es que esta herencia que nosotros tenemos no es una herencia futura, ojo con eso. Aquí no estamos esperando a que mi papá y mi mamá se mueran para que me dejen todo lo que tienen. ¿Aló? Aquí estamos hablando de que nuestro hermano mayor ya fue a la cruz y murió hace 2000 años, y lo que él tenía ha pasado a ser de nosotros para disfrutarlo plenamente desde este momento espaciotemporal, en esta situación del planeta, en este espacio de la historia. Nosotros ya somos hijos e hijas de Dios. La Biblia no dice que seremos hijos e hijas de Dios, sino que una vez apropiados en Cristo Jesús de lo que Él hizo, ya soy ¿qué? Hijo e hija. Y para
que nos diferenciemos bastante, nos ha dado toda una nueva manera de vivir. Para nosotros lo futuro que está en el porvenir, para la eternidad, ya está aquí. Ya somos eternos gracias a lo que el Señor Jesús nos ha entregado. Sencillamente es maravilloso. Y ya nos ha enseñado que no depende de las cosas, porque el Señor Jesús nos ha enseñado cómo se hace este nuevo caminar. Debo estar muy ilustrado en eso, pero debo dedicarle tiempo. A esto hay que dedicarle ¿qué? Tiempo. Es imposible sin dedicarle tiempo. Llega usted a su mecánico de cabecera y le dice: mira, tengo un ruido por allá. ¿Sí? Por allá, dice uno. Y él le dice: ah, qué bien. Él entiende nuestra ignorancia. Y le dice: tráigame el carro. Y usted le dice: pero si yo se lo pongo acá en el celular, el ruidito, usted no me dirá qué es. Mire cómo es uno. Debe traérmelo. Entonces uno dice: se lo voy a llevar pues, porque el tipo es como medio sordo. Y cuando está allá en el taller, el mecánico le dice: don fulano, doña Acelere, tiene que dejar ¿el qué? El carro. ¿Y cuánto? ¿Puedo ir allá a tomarme un tintico y vuelvo? Le dice: no, puede inclusive almorzar varios días y hacerle la digestión. Necesitamos 15 días acá con su carro. Y usted dice: no. Y entonces, señora, bien pueda, váyase. Y después por ahí uno bien varado. ¿Por qué? Porque no le sacó tiempo a la situación. Discúlpenme, a esto hay que sacarle tiempo. Bueno, para uno saber que uno fue llamado en Cristo Jesús para heredar bendición y para ministrarla a otros, necesita bajarse del sistema tortuoso del planeta que anda buscando qué comer, qué beber y qué vestir, y sacarle tiempo. Diga conmigo: tiempo. Así esté en medio de la persecución más tremenda. Es que esta gente la estaban buscando para matarla, y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, les está diciendo: no. A ese precisamente que quiere matarle, a ese es que debe entregarle el mensaje. Ahora, dice: porque el que quiere amar la vida, diga conmigo: amar la vida. El apóstol pasa a mostrarle lo valioso de lo eterno a una persona que está capturada en este cuerpo temporal. Si usted quiere vivir relativamente en paz este paso temporal de la vida biológica, pues que sea para agradar a Dios, porque al fin y al cabo con Él que va a pasar la eternidad. A veces, por darle gusto a lo que nos rodea, no le damos gusto a quien le debemos dar gusto, de quien somos sus representantes. Dice el apóstol Pablo: nosotros somos representantes de un ministerio. Nuestro ministerio se llama el Ministerio de la Reconciliación. ¿Y qué es el Ministerio de la Reconciliación? Andarle diciendo a todo el planeta con el que tengamos contacto que Dios Padre en Cristo Jesús ha decidido pasarle por alto todos sus pecados y su naturaleza de pecado, y hacerlos su hija y su hijo, que hay una gran condonación de vidas pasadas y de cosas mal hechas, porque ahora quiere hacerlos hijos e hijas como a nosotros. Pero ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Diga conmigo: reconciliación. No es el de la condenación. No es el ministerio de la condenación. O sea, no es la persona con la Biblia bajo el brazo diciéndole al borracho: borracho. El borracho sabe que es borracho. Diciéndole al ladrón: ratero. El que roba sabe que está robando. Y además diciéndole que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Ese es el ministerio de Moisés. Es el de la condenación, que busca pecadores para decirles que cometen pecados y que la paga de su pecado es ¿qué? La muerte. A punta de cantaleta no se eleva este ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es precisamente decirle a todo aquel que la ley de Moisés señala que hay un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia.
y que en el pacto de la gracia el Señor Jesús no vino a condenarlo sino a salvarlo, porque mientras la ley de Moisés abogaba por los sanos para que siguieran siendo sanos sin haber uno solo, el Señor Jesús vino por los que estaban ¿qué? Enfermos. Diga conmigo, enfermos. Él se levantaba frente a los del ministerio de condenación y les decía: hombre, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar ¿a quiénes? A los pecadores. Por eso me siento con prostitutas y publicanos, por eso me siento con cobradores de impuestos, y voy a los asados de los comedores de carne, y yo voy a las bodas, y en vez de convertirles el vino en agua, les convierto el agua ¿en qué? En vino. No para emborracharlos, sino que quiero hacer señales que la gente comprenda, para que volteen hacia acá y sepan a qué fue a lo que vine. ¿Están conmigo, mis amigos? Es diferente, completamente diferente. Entonces dice, porque el que quiere amar la vida, o sea, si usted quiere vivir relativamente en paz esto que le queda de vida todavía, porque a veces pensamos que el que se va a morir es el que está en cuidados intensivos, y de pronto Dios tiene un plan más largo con esa persona, y usted al salir se resbala en la línea amarilla de cuidados intensivos, se quiebra la cabeza y se muere. ¿Por qué? Porque Dios es el único que sabe el plan eterno. Harley Davidson, bien puedan, entren tranquilos. Entonces, el asunto acá es lo que usted y yo necesitamos saber que estamos, dígale al de lado, necesitamos saber a quién estamos representando. Es muy diferente. O sea, porque el que quiere amar ¿qué? ¿Amar qué? La vida, y ver días ¿qué? Buenos, o sea, calmados. Por lo menos, entonces, si no va a hablar mucho, en estos días voy a empezarles a mandar 50 consejos de sabios. Uno de ellos es: jamás desaproveche la oportunidad de quedarse callado. O sea, si lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con la reconciliación y quiero ver días buenos y una vida más o menos sosegada, dice: refrene su lengua ¿de qué? Del mal, la lengua. Pedro está hablando sin chismes, sin detracciones, sin palabras que inciten a otros a la violencia. ¿Yo qué hago si la persona está más enojada, echándole más leña para que se queme la cosa? Si alguien ya hay suficiente gente que arme chisme, nosotros estamos para desarmarlos, que hable trayendo mala fama sobre la reputación del otro, así esté diciendo cosas que realmente ha hecho. Yo no debo participar en eso. Diga conmigo, refrenar la lengua. Y también habla de que sus labios no hablen engaño. Está Pedro refiriéndose a una persona en cuya vida no hay doblez. Eso se llama ser renovado. Ahí hay renovación. La renovación es apartarme del mal. Y continúa: apártese del mal. Mire, el creyente, diga conmigo, el creyente siempre tiene una opción. El no creyente no la tiene. Por ser esclavo el no creyente de su naturaleza caída, para hacer cosas caídas está. Sin embargo, el nacido de nuevo tiene la oportunidad de alejarse de la senda del mal, y entonces el apóstol la lleva a lo más íntimo que uno carga en la boca, la lengua. Y esa lengua solo puede ser controlada cuando reconozco mi nueva naturaleza. ¿Y cómo hago yo para cambiar mi lenguaje? Pues debo aprender el idioma de los nacidos de nuevo, y solo lo voy a encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, entre nosotros ya está pasado de moda el creyente que no lee la Biblia. Completamente pasado de moda aquel que solo escucha sermones. Completamente pasado de moda el que habla leyendo libros acerca de la Biblia. El creyente renovado es aquel que va directamente a la Biblia y prepara su propio plato. ¿Por qué? Porque el creyente que todavía necesita que la gente le enseñe, que alguien de afuera le enseñe, no está consciente de que en la Biblia dice que nosotros ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos enseña todas esas cosas.
¿Me hago entender? O sea, la época de nosotros como creyentes no renovados, habiendo nacido de nuevo, de que cuándo es el curso para aprender a hablar bueno, como dice la Escritura, de que cuándo es el curso de... o sea, esos cursos no nos produjeron sino diarreas, hermanos. Entonces, lo que sirve realmente es permitir que el Espíritu Santo nos dé a nosotros la certificación de nacidos de nuevo, y Él lo puede hacer cuando el Cristo en el cual he decidido creer, mejor dicho, ya no vivo ¿quién? Yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Y el único que a veces no se da cuenta que Cristo vive en mí soy yo. ¿Por qué? Porque en mi reaccionar, mi manera de actuar, entonces nosotros siempre vamos a tener la opción de alejarnos de las sendas del mal. El que no ha nacido de nuevo no tiene esa opción. ¿Por qué? Porque preso del mal está. Entonces el apartarme del mal implica hacer un bien, y el bien lo hago es por imitación. Somos imitadores de Cristo. Nuevamente les digo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El escritor a los Hebreos dice, pongan los ojos ¿en quién? Dígalo, ¿en quién? En Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe, y haga el bien. Y entonces ya no es que la paz venga a mí, sino que la tengo que buscar. Soy un buscador de la paz. O sea, somos gente de paz. No somos beligerantes. No solamente esperamos la paz, sino que también la buscamos. Es más, la propago, pero la paz de Cristo. El Señor Jesús sabe que es buscar la paz. Pedro toma su arma, le cercena la oreja a Malco. El Señor Jesús espera que le acabe de dar el machetazo, va y busca la orejita. Dice, ¿quién es esta oreja? Sí. Malco dice, mía. Y él va y se la pone. Dice, y mira a Pedro y le dice, Pedro, no es con espada. Oye, Pedro tuvo que guardar su machete. Él está, el creador que es el Señor Jesús, frente a Pilatos. Pilatos le dice, es que no sabe que tengo autoridad para dejarlo ir. Y el Señor Jesús a eso sí le contesta y le dice, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo. Y Pedro, usted deja de andar cortando orejas. ¿Usted no cree que yo podría orar a mi Padre para que me mandara 12 legiones de ángeles y de una vez cuadramos a esta gente? Si el Señor Jesús, usted lee atentamente en el Evangelio de Juan, el poder que había en Él, el poder que había en Él, es que recuerde, es Dios atomizado ahí en ese cuerpecito. Entonces preguntan, ¿quién es Jesús? Cuando Judas lo va a entregar, y él dice, yo soy. Esa gente era una turba, venían con lanzas, venían con espadas, venían los soldados del rey, y venían además los guardianes del templo. Y cuando él dice yo soy, literalmente dice la Biblia que todos se desplomaron y cayeron. Pero él buscaba la paz y dijo, no, es que yo vine aquí a cumplir un proyecto de paz. Vine a traer paz a la humanidad perdida con el peor enemigo que se han ganado. Entonces cualquier religioso dirá, el diablo, ¿cierto? Y dice, no, el peor enemigo que el hombre caído tiene es Dios, porque Dios es santo y sin santidad nadie podrá ver a quién, a Dios, no la soporta. Por eso tuvo que expulsarlos del jardín, por eso tuvo que colocar un querubín que con una espada no permitiera que el ser humano volviera a entrar al jardín en esa condición caída. Dios entonces Dios es el mismo a través de Jesús buscando la paz. No sé si a veces tenemos conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos. Busque la paz y además ¿qué? Sígala. Es un constante vivir, no es, tuve 3 días en paz esta semana. De lunes a miércoles soy un ser humano de paz. De jueves a domingo el que me la haga se muere. No.
Es normalmente, diga conmigo, hemos nacido de nuevo. Con base en ese nuevo nacimiento es que ahora podemos... ¿Por qué Dios aún permite que estemos en este cuerpo vivos después de haber creído en Él? ¿Para conseguir mujer? ¿Para conseguir marido? ¿Para conseguir carro? ¿Para qué? ¿Para tener? No. Necesitas representarlo delante de alguien. Ananías representó a Dios delante de Saulo, el asesino de creyentes. Y aprovechando que estaba ciego, Ananías, si no hubiese escuchado la voz de Dios, era pues ciego y solo y me mandó a pasar. De pronto le hago un favor al cristianismo si mató a este señor. No, le dice, ¿sabes? Cuando él lo ve, porque él sí lo podía ver, dice, hermano Saulo. ¿Usted sabe lo que le debe haber rastrillado eso a Ananías después de ver cómo habían asesinado a Esteban? Cuántos amigos de él no estaban en la picota por ser creyentes, a cuántas mujeres y niños no había llevado al martirio, a cuántos creyentes sólidos en un momento de temor los llevó a blasfemar. Dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Es lo que está diciendo él, soy un representante de mi hermano mayor. A mi Padre le ha placido que usted también nazca de nuevo, hermano Saulo. No le dijo, como me cae de mal. No, Ananías se atrevió a tener un diálogo con la voz, porque la voz también le habló a Ananías, y le dijo, Ananías, me haces el favor, vas a tal parte, allí está Saulo de Tarso, está ciego, y él ha visto en una visión que yo le he dado, que tú vas y le impones las manos, y recupera la vista. Además le dice, porque eso es lo que hace, me lo bautizas en agua, no me lo ahogas en agua, sino que me lo bautizas en agua, y por la imposición de tus manos va a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo ya le dije lo mucho que tiene que sufrir por predicar mi palabra. Ananías dice, Señor, usted no se ha dado cuenta de lo que tal vez está equivocado, lo que viene haciendo, las maldades que viene haciendo. Y el Señor Jesús, que a propósito no está pidiéndote permiso para usarte porque eres de Él, le dice, ve, porque instrumento escogido me es Él. No hubo que decirle nada más a Ananías. ¿Usted se imagina si Ananías no tuviera la mente renovada por la comunión con el Espíritu Santo? Si fuera yo le digo, no señor, no, mande a Álvaro. Sí. Un creyente sin mente renovada. ¿Qué día es hoy, señor? Miércoles. No, hoy juega. No puedo ir por allá. No, tengo una reunión, tengo un cóctel. Estoy en el cursillo. Ve, instrumento. Ananías, el que se va. Esto es lo que Pedro está diciendo. Ustedes, creyentes de hace 2000 años perseguidos, en medio de esa persecución van a representar a Cristo, y por lo álgido de la batalla no vayan a dejar de ser amorosos y tiernos entre ustedes, y síganla. Y entonces Él nos recuerda quién tiene el control, y dice, porque los ojos de ¿quién? Del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Pues, algo que se deduce acá. Primero, Dios todo lo ve. Diga conmigo, todo lo ve. El Señor no es ciego. Él cura ciegos, pero el Señor Jesús no es ciego. Sana leprosos, pero no tiene lepra. El Señor Jesús es el que dice, no temas. Él no teme. Jamás temió. El Señor Jesús jamás lo de usted temblando ante quien fuera. Ni siquiera frente a Marta, que le dijo, Señor, dile a mi hermana. Usted sabe, señora brava. No. Le pudo decir a esa diligente señora que hacía el sancocho para todos los apóstoles, le dijo, Marta, ojo, que María ha escogido lo que no le puede ser quitado. Ella está escuchándome a mí. Usted por hacer un sancocho allá no está escuchando lo que yo estoy diciendo, por eso anda ahí toda cargada y trabajada. Y yo vine a hacerles precisamente reposar de todas esas obras y de todas esas... El Señor Jesús, escuche bien,
Él sabe cómo está tu situación. A Él no se le pasó por alto. Diga conmigo, mi Dios todo lo ve. Entonces Pedro les recuerda eso a los creyentes, porque los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre los justos. Ahora, siempre tenemos la vista de Dios de una manera llena de amor ágape, pero también de correctora compañía. El Señor ayuda al necesitado, pero también corrige al que se va descarriando de los que son sus hijos. Es que la principal relación a la que somos invitados es a estar desnudos y abiertos delante de Él. Pero también, en segundo lugar, Pedro lo que nos permite es que abramos nuestro pensamiento a que Dios también ve a través de nosotros. Yo sé que Dios está en todas partes y Dios todo lo ve, pero nosotros somos como sus agentes. O sea, yo puedo estar ante una situación de injusticia y la situación está ahí, pero yo puedo ir en oración a hablar con Dios de esa situación. Que esta es una situación difícil que yo veo entre los nacidos de nuevo, y es que creen que por pensar ya Dios entonces no necesita hablar con nosotros, porque como leímos que Dios sabe que necesitamos antes de que se lo digamos, algunos llegamos a la conclusión de que con Dios no hay que hablar porque como que este es un paseo de personas que han perdido el habla, y no es así. Precisamente cuando el Señor veía algún mudo, lo sanaba y lo ponía a hablar. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el diálogo. Diga conmigo, diálogo. Porque Dios es un padre que habla con sus hijos. Recuerden, Dios habla con sus hijos, con la novia. Él escribe 66 libros para hablar con su novia. Y los de la novia dicen, es que a mí Dios no me habla. Y usted puede ver a Dios en su trono diciendo, Dios no me habla. Le he escrito 66 poemas de amor, desde Génesis hasta Apocalipsis, y este quiere que le entre por ósmosis. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es que yo vivo muy ocupada. Marta. Permítame entonces pensar así, que Dios también ve a través de nosotros y podemos llevar todo lo que vemos a su trono. Dice la Escritura, por ejemplo, que los ángeles, que son una de sus creaciones, han entendido esa función. En cierta ocasión el Señor Jesús está hablando con los discípulos y les dice, ay de aquel que haga tropezar a un niño, porque los ángeles de mi Padre están constantemente contándole cómo los adultos tratan a los niños. ¡Ja! ¿Qué le parece eso? Para aquel que abuse de niños en cualquier aspecto, qué tremendo, porque hay un libro especial para el maltrato de niños. Porque los ojos del Señor están ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sobre los justos. Por lo tanto, los nuestros también deben estar sobre Él. La mirada debe ser bien correspondida. Y además me dice que los ¿qué? O sea, sus ojos me ¿qué? Me ven. Y sus oídos me ¿qué? Me escuchan. Hombre, pero más sencillo no puede ser. Y sus oídos atentos a sus ¿qué? Ahora, es que yo oro mucho. Sí, ¿qué orás? No, los 1000 Jesuses. ¿Y qué orás? La novena de tal cosa. Y que no estamos hablando de eso, estamos hablando de hablar con Dios. Este Pedro es bien teso. ¿Sabe qué? Le está diciendo a los hermanos perseguidos de hace 2000 años, ustedes ya le hablaron de esa persecución a Dios. Ustedes ya hablaron con Dios de que Nerón se las tiene montada. Ustedes ya hablaron con Dios de que Herodes y toda esa gente está buscando cómo hacerles daño. Ustedes ya hablaron que los del Sanedrín están empecinados pues en acabar con ustedes. Ustedes, sí, y uno se va a ver y se da cuenta de que no, porque nosotros somos una cantidad de personas que aman los carteles, pero contándole a los demás todo lo que nos está pasando, todo lo que uno está sufriendo, y no habla con el que le puede solucionar directamente la situación, porque resulta que la comunión con Dios para algunos de nosotros es un espejismo, no es tal. Inclusive podemos leer los 9 capítulos diarios, algunos son tan tenaces que se leen 30, 40, 50, 24 horas al día escuchando, pero no hablan nada con Dios.
Y hay un crimen espectacular ahí porque estoy abortando algo que Dios quiere. El asunto es que el sufrimiento y el cansancio y los abusos que aquellos sufrían y los que nosotros podemos estar sufriendo hoy, si no se los comunicaban a Dios y estar conscientes de que Dios los veía y los escuchaba, los podían hacer recaer por cansancio en la vida pecaminosa de la que ya habían salido, y olvidar además que la comunicación con el Dios Todopoderoso es necesaria porque Dios anhela hablar con sus hijos y mostrarles que ha cuidado de ellos y ya tiene provisión para entregarles en cualquier aspecto de sus vidas. Aló, ¿me hago entender, amigos? Hable con Dios. ¿Cómo empieza uno a hablar recién nacido? ¿Usted, ¿cómo será que un padre y una madre terrenales le entienden el gugú a un hijo? Si uno a veces escucha a una personita, a una mamá o a un papá que hablan con su niño, el niño solo dice y ellos dicen, sí, mijo, ¿verdad? Dice, ¿pero qué les entendió ahí? No, me está diciendo que la compota está vinagre y que si le sigo dando eso le cae mal. ¿Y usted cómo le entendió? Pues porque es mi ¿qué? ¿Qué es? Mi hijo. Es mi hijo, es mi hija. Es mi hija. Por la comunión entre algunos hombres y mujeres casados y casadas que todavía no han desarrollado el lenguaje correcto, sino que todavía hablan a través de gruñidos y de señales y de levantadas de ceja, ¿cierto? También, ¿qué dijo tu marido? No. Y viceversa. Porque hay ¿qué? Hay comunión. Lo mismo ocurre con Dios. Él les está diciendo, lo están persiguiendo para matar. Háblele a Dios de eso. Háblele a Dios de eso. Que en medio de esa persecución no tienen provisión. Háblele a Dios de eso. Él quiere que escuchar sus oraciones. Porque créanme, algunos creyentes no hemos entendido que Dios está a favor de nosotros. Obviamente porque aceptamos la provisión de reconciliación con el que está en Cristo Jesús, pero además sabe que estamos en este limitado cuerpo y en este espacio, y hay ciertas cosas en las cuales debemos funcionar, y no es que a Él se le haya olvidado, sino que le gusta escucharnos. ¿Aló? Amén. No, es que yo aprenderé a hablar con Dios en la eternidad. Uy, no, allá no hay curso de ¿cómo se llama eso? Allá no hay fonoaudiólogos. Usted lo que tenga que aprender a hablar con Dios lo tiene que aprender a hablar desde aquí. Es que esta situación es muy difícil. Pues por eso es, porque Dios necesita sacarte palabras a la fuerza. A ver si habla el muchacho. ¿Y sus oídos a qué? O sea, Dios no es como usted y como yo, que llegan los niños ahí, estamos atendiendo a alguien que ni quiere nada de uno, ¿cierto? Dice, es que tú... No, Dios... Cuando tú y yo llegamos a hablar con Él, se me callan querubines, se me callan serafines, se me callan ángeles, arcángeles, se callan, que se callen. Entonces, ¿qué pasó? Le está hablando uno de esos redimidos, que yo no entiendo por qué la cosa, pero se desvive por ellos. ¿Y sus oraciones atentas a qué? ¿Y sus oídos atentos a sus qué? ¿Se da cuenta? Usted no se alcanza a imaginar, mi hermano y mi hermana, lo que usted se ha perdido por andar sacándole carteles de ONG a su marido, a su mujer, al que lo persigue, al que habló mal, al que le debió alguna cosa, al que le robó la otra, en vez de hablar con Dios. ¿Y sus oídos atentos a qué? A sus oraciones. Pero, que era el riesgo que estos corrían de resbalarse para allá, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Ojo pues, esta faceta de Dios también es real. Así como sus oídos y sus ojos están atentos a lo de sus hijos, esta faceta de Dios también es real contra aquellos que se convierten en acosadores de sus hijos. Gente incrédula e insensata que creen que no están bajo el poder de nadie y pueden hacer y deshacer con los hijos y las hijas de Dios. Nada escapa a la mano de Dios. Ay de aquel que piensa que impunemente pone sus manos sobre un hijo o una hija de Dios. Yo
sé exactamente por la lectura juiciosa de la palabra que estos creyentes, si perseveraron, están bajo el perfecto cuidado de Dios y vendrán con Él en su retorno para reunirse con los que estemos vivos en el momento de su retorno. Pero si Nerón no se arrepintió, también sé en dónde está por la lectura juiciosa de la palabra. Está dentro de aquellos que en el capítulo 20 de Apocalipsis o 19 no participaron dentro de la primera resurrección, sino que resucitarán la segunda, y es para resurrección de condenación, porque irá al lago de fuego y azufre. Y una de las cosas por las cuales será tirado allí será por el maltrato que causó a sus hijos. De Herodes se dice que añadió a todas sus cosas obscenas que hizo el haberle cortado la cabeza a Juan el Bautista. O sea, cuando Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista, el que perdió fue Herodes. El que representó bien a Dios fue Juan el Bautista. Y esas cosas se miden, muchas se recompensan en esta vida, pero lo que sí no quedarán sin recompensa es en la vida venidera. ¿Están aquí mis amigos? Cuando yo entiendo eso, entonces algo me pasa y algo se transforma. Dejemos ahí por hoy, vamos a estar en pie. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de renovar el entendimiento. Repita eso conmigo, por favor. Renovar el entendimiento. Miren, amigos y amigas, puede que hayamos nacido de nuevo, puede que inclusive por haber nacido de nuevo sin renovar mente, créanme, hay un versiculito por allá que nos da esperanza de ser salvos sin renovar mente. Pero si no renovamos nuestra mente, no podemos cambiar nuestra manera de vivir. La vida, después de haber nacido de nuevo, sin mente renovada, se convierte en la más tortuosa, peligrosa y desastrosa que usted se pueda imaginar. Así que usted, juiciosito y juiciosita, va a recibir allí los elementos de la cena del Señor y hoy vamos a compartirla. Y mientras recibe los elementos, escuche bien, el hecho de que yo ore a Dios, escuche esto, el hecho de que yo ore a Dios no significa que la situación temporal tenga que cambiar. O sea, mi oración no obliga ni vincula a Dios en la respuesta como yo la anhelo o percibo que debe ser, porque Dios es el que sabe por encima de todas las cosas qué es lo que realmente sus hijos y sus hijas necesitan. Recuerdo en este momento que Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a ser esclavos durante 70 años en el exilio. Dios se había dicho 70 años. Si un israelita en el exilio, en el año 30 de la deportación, empieza a orar, Señor, sácame de aquí, el Señor no lo iba a sacar porque faltaban 40 años para eso. Entonces, la oración realmente sirve para poder tener un canal de comunicación directo con Dios, que es el que realmente, o sea, yo pido lo que creo que necesito y Dios responde lo que sabe que necesito, porque Él no está, Él no es no es alguien que yo pueda manipular. Entre más madura en el Señor, más habla con Dios. Usted puede, amigo y amiga, medir si quiere su nivel de madurez en el tiempo que pasa hablando con Dios. Por ejemplo, en el caso que hablábamos la semana pasada de llevar a nivel de pareja la posibilidad de ayudarnos el uno al otro a salir de obras de la carne en las que un creyente o una creyente nacida de nuevo ha caído. En vez de cuando sé que un hermano o una hermana, mi marido o mi mujer, anda en una obra de la carne, yo debo mirar mi madurez dependiendo de cómo reacciono. Si lo primero que voy es ante Dios, Señor, indícame cómo debo hablar,
O si cojo el teléfono y llamo a mi mamá o a mi tía, y no creyentes para acabar de ajustar, o a mi amiga de la niñez o a mi amigo de la niñez, a contarle, ¿viste? Madurez, de eso se trata. Si los ojos de Dios están en todo lugar y sus oídos están atentos a mis oraciones, no es que sea egoísta, sino que, hombre, si tengo ese espacio con Dios, ¿para qué voy a botar corriente con criaturas? ¿Sí me hago entender, amigos? Y además, si Él me habla, si Él me ve atento y atenta leyendo su palabra, porque no se trata de estudiarla. Mire, yo escasamente sé leer. Con ese poquito, lea. Es que yo no he estudiado tantas letras como fulano de tal y por eso entiende también la Biblia. No, así no es. Equivocado, equivocada. O si usted estudia materias temporales, porque son de esta tierra, con ahínco de ser capaz de dedicarle 8 horas diarias a una carrera y años enteros a un título, discúlpeme, entonces si no le queda tiempo para leer lo que a vida eterna lo lleva y que le ha de durar allá, porque, perdón, en la Nueva Jerusalén, supóngase que usted estudia ¿qué? Ingeniería. Dios no necesita ya gente que le ayude a construir el muro de la Nueva Jerusalén, eso ya está hecho. Si estudia Derecho o es abogado, allá no hay casos, ya todo está concluido. El que está en el lago de fuego de azufre ya está, y los que pueden entrar a la ciudad ya están inscritos en el libro de la vida. No necesitamos litigantes allá. Y póngale ahí su profesión o su actividad. Nada de lo que usted está haciendo ahora acá se necesita allá. Lo único que Dios quiere es hijos e hijas maduros en carácter en Cristo Jesús, para compartir con ellos la eternidad. Por favor, hemos mencionado tanto la palabra eternidad que creo que nos acostumbramos a ella. Busquen en el diccionario qué significa eternidad y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Esto que estamos haciendo es revelación. Dice que todo aquel que en Cristo Jesús crea puede participar de la cena del Señor, y cuando participamos de la cena del Señor estamos anunciando que este pan representa el cuerpo que por nosotros fue partido, y esta sangre significa la alianza que en el nuevo pacto se ha hecho, porque simboliza la sangre del Señor Jesús, que es Dios, es sangre divina que fue derramada y un cuerpo que fue entregado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso dice que cuando participamos del Señor, de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él ¿qué? Venga. Es decir, estamos diciéndole a la gente que todo aquel que crea en eso será salvo, y que esta cena, cuando el Señor venga, ya no necesitaremos tomarla nada más, ni decirle a la gente qué significa, porque cuando Él regrese por segunda vez, todo habrá concluido. Entonces hay tiempo todavía para los que no creen. Podemos comer del pan y tomar el vino. Entonces, Señor, muchas gracias por esta posibilidad que nos das de avanzar más en la lectura juiciosa de la palabra juntos. Que lo que hoy hemos recibido de tu Espíritu a nuestro espíritu se haga vida, y que realmente de nuestro interior broten ríos de agua viva que salten para vida eterna para todos los que hay a nuestro alrededor. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.